aquí en Enfoque Matinal. En el día de hoy quisimos invitar a un psiquiatra. Este caso creo que es necesario un psiquiatra. Psiquiatra y neuropsicofarmacólogo. Sí, señor. Entonces, tenemos al doctor Héctor Guerrero Heredia. Buenos días, doctor. Buenos días, Edith, Ricardo. Bienvenido. Yo quisiera pedir al director de inmediato algunas informaciones. Vamos a comenzar por un papá. Lo tienen ahí. Un papá que ayer, cuando iba a conocer la medida de coerción contra un sacerdote, voceaba de una manera particular. Yo quiero comenzar y en varios momentos vamos a tener referencias con videos para analizar con el doctor lo que está pasando. En el después del caso del joven asesinado. Al final Sí, hay una manifestación, sí. qué bueno Que él lo valore. tú como experto en conducta nos diga por qué. Hay una conmoción por el asesinato de un joven a manos de un sacerdote. Sí. Veamos al papá. El hijo no vivía con el papá. No vive. ¡El demonio! ¡Ese depravado! ¡Di que sacerdote! ¡Di que sacerdote! ¡Nunca fue sacerdote! ¡Nunca fue sacerdote! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Un año de prisión preventiva. Un año de prisión preventiva para Najayo. ¿Cómo se siente la familia con esto? Muy bien, muy bien. Nos sentimos muy bien. Muy bien nos sentimos. Y se ha hecho justicia. ¡Oh! Porque una persona que hace eso así no es un sacerdote y nunca lo fue. Es un demonio. Y nunca estuvo en la cosa de... El muchacho no vivía con su padre, vivía con la abuela. La Obviamente, abuela, característico, ¿no? Ajá, la abuela Obviamente. era una persona que daba asistencia al cura. Era un cura con cierta autoridad en su condición de sacerdote. Ella le lavaba, le cocinaba, le planchaba y el muchacho estaba en medio de todo eso. Hay datos diversos sobre la edad en la que comenzaron los abusos. Algunos hablan de 10 años, otros hablan de 13. Para el caso es irrelevante porque se trata de un niño en todo caso. Hasta llegar a la tragedia donde el cura prácticamente culpa al muchacho porque lo estaba extorsionando. Pero el denominador común es la cercanía de víctima y agresor. Mira, vámonos a Fedor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov mata a la vieja usurera, a Elena. Detrás de cada crimen atroz hay una circunstancia atroz. ¿Qué quiere decir? Fíjate, ese es el padre que ahora, obviamente, llora sale, a su hijo. Y ahora sale. Pero habría que ver cuál era la paternidad responsable de ese joven, ¿no? Primero, para comenzar. Y segundo, que obviamente que estamos viendo lo que se llama la típica dinámica, el típico patrón criminal de una relación aparentemente de tipo homosexual. Cuando digo relación homosexual, quiero decir que justamente por el estigma social que todavía se maneja con la homosexualidad se dan este tipo de casos. Cuando yo digo circunstancia atroz frente a un crimen atroz, es qué llevó a este individuo en una circunstancia convertirse en un criminal atroz. Obviamente era una situación que no venía de ahora, esto no es nuevo. Inclusive creo que oí algo sobre que el mismo cura dijo una semana antes de que había un joven extorsionándolo. Entonces, sí, hay una declaración. Hay unas declaraciones. Entonces estamos hablando de una situación que se fue incubando y terminó siendo Y que comenzó como un delito. un gran criminal. Pedófilo. La figura del pedófilo. Mira, la figura del pedófilo es una cosa, la efebofilia es otra. Dígame. Y ahí viene el grave problema que todavía en el 2013 se está planteando. Mira, la pedofilia, o sea, esa atracción que se tiene, este es un tema demasiado complicado, demasiado pesado. Cuando tú te metes en la parte biológica, la parte evolucional, tú tienes que ser un poquito frío en el análisis. El hombre se hizo sedentario hace exactamente 10.000, 12.000 años, justamente cuando empieza el neolítico. Y la revolución agrícola. Y la revolución, obviamente, lo que conlleva al sedentarismo es el inicio de la agricultura. Cuando un tipo empieza a sentarse para disponer de otro. Una mujer. Cuando una mujer comienza a sembrar, porque fue un matriarcado lo que hubo al principio, en ese neolítico donde el hombre se hizo sedentario. Señores, por evolución, como diría Charles Darwin, durante más de 500.000 años, o sea, estamos hablando de cómo le quitamos
500.000 años de biología e instinto a 10.000 años de sedentarismo y de hominización a humanización, como diría tu amigo Popper, como tú hominizas y humanizas al mismo tiempo. Señores, el celibato es posiblemente la causa biológica de estas reiteradas expresiones de crímenes y delitos en cuanto a curas se refiere. Héctor, pero hay curas que son célibes y no cometen ese tipo de actos. Ricardo, la menarquia. La primera menstruación. La primera menstruación ocurre en niñas entre 9, 10, 11 años. Desde que la niña tiene la menarquia, las feromonas de esa niña activan a los predadores, activan al hombre, porque por necesidad evolucional nosotros necesitábamos procrear rápido. Entonces, tú no estás diciendo en términos llanos para que la gente pueda tener una conversación. La pedofilia es biológica. Es biológica y por eso hay que poner reglas y ponerle límites y freno a los sujetos. Y la mayoría tiene razón, y la mayoría pasa esa prueba de la pedofilia. ¿Con qué? Con la libertad sexual. Pero cuando tú inhibes a un ser humano a algo antinatural, como es el celibato, porque tú puedes ser célibe en un monasterio allá a 300 grados bajo cero, en el Tíbet. Pero tú no me puedes decir a mí que estos curas que salen de un donde lugar se ha registrado hacinado, mucha homosexualidad. Claro que sí. Mira, es el mismo caso Baden-Powell y los Boy Scouts. Existen dos lugares donde existe una personalidad definida de quién entra al Boy Scout. Existe una personalidad definida de quién entra al seminario. Y no hay duda. Y esto se ve el estudio John Jay. Fíjate, Edith, que es lo que está dándole un enfoque puramente biológico para luego terminar en porque hay que ponerle límite a todas estas emociones, pasiones, desviaciones humanas que son horribles. Y son normales. Ese es el problema. Entran en la normalidad biológica. Biológicamente, un hombre se siente excitado por una niña de 13 años. Porque la feromona no la controla nadie, ni la controlan los paradigmas sociales, ni la controlan. Pero los límites operan. Los límites operan. Es un delito. Los límites operan. ¿Tú sabes por qué? Los hombres lo hacen. Sí, pero ese hombre puede ir y tener relaciones y pagar una prostituta y saca. Pero un cura que tiene que ser célibe, que tiene esa pulsión libidinosa como todo ser humano. Y que tiene 280 millones de espermatozoides igual que cualquier hombre. Que tiene que reabsorberse en esa próstata. Pero no todos terminan así. O sea, hay un porcentaje que es mínimo, uno lo ve, que vive conforme a la decisión que tomaron. Y habrán incluso algunos que podrán tener una mujer adulta sabiendo, pero tomaron el abuso a un niño. Pero no hay dudas. Lo que pasa es, mire, Edith, por eso digo que este es un tema demasiado complicado. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Como pedofilia homosexual o como la pedofilia más común, que es la pedofilia heterosexual? Fíjate cómo este tema abre muchas aristas en el punto de vista biológico. Mire, Edith, el estudio John Jay, que fue llevado del 1950 al 2002 en los Estados Unidos, pagado por el Vaticano, demostró aproximadamente más de 10.000 a 14.000 casos de pedofilia dentro de la iglesia. Entre la iglesia. Y un grupo de psiquiatras norteamericanos de la Universidad de Massachusetts, demostraron que existe una predisposición en el área de la personalidad a personas con preferencia sexual homosexual a entrar a los seminarios. Héctor, pero tú mismo y yo hemos discutido muchas veces hablando de conducta criminal, que por ejemplo un Jeffrey Dahmer, un carnicero que se comía el cerebro de los adolescentes, que mataba, esquizofrénico, o cualquier otro personaje de esos criminales, no eran curas, no eran sacerdotes y sin embargo cometían pedofilia. Por eso yo digo que no solo podemos verlo en el plano biológico, porque tú estás diciendo algo que yo estoy hablando en el plano biopsicosocial. Biopsicosocial. Entonces, el ser humano, Edith, tiene aquí adelante un cerebro nuevo que le dice a dónde debe llegar y hasta dónde debe atender. ¿Tú me recuerdas a mí la receta médica? Claro, que medio de dos doctores. ¿Te acuerdas? Ahora estoy yo. Estoy en medio de dos doctores. Ricardo Amaga en la receta los lunes. Es verdad, sí. Además, a ti te decían la doctora Feble, la gente. La doctora Feble. A mí no me decía la doctora Feble. Ella sabía que era. Había una No, al revés. Había una persona. Porque mi trabajo era periodístico. Edith,
influenció más en la receta médica a mí, a Mario, como periodista, nos hizo periodista que nosotros a ella médico. Claro, porque lo médico No, porque era... pero había alguien que Pero decía la que doctora. sí, que era más o menos así. Pero vamos a volver. Vamos al plano de lo psicosocial y cultural. Es que el psicosocial a mí no me interesa, tú no me trajiste aquí para que te hable de la parte psicosocial. No, yo te quiero manejar la parte biológica, porque la parte biológica es lo que crea la sociedad, los individuos son los que crean la sociedad. Claro. Y tenemos que tener en cuenta dos factores. El celibato es antinatural, el celibato es ilógico. Y si quitan el celibato va a dejar de haber pederastas. ¿Qué sucede en las cárceles? Cuando hay una actividad homosexual en la cárcel, ¿se considera actividad homosexual? No. En un barco donde 100 hombres se pasan 4 meses solos, ¿se considera homosexualidad? No. En el ejército. ¿Qué sucede? En la guerra. Es el caldo de cultivo más común de la pedofilia en los lugares donde hay niños. ¿Y quiénes son los que bregan con niños? Los curas y los Boy Scouts. Y puede ser que entren ahí... Pero... un célibe en esa situación es un caldo de cultivo. Puede ser que sea un pedófilo que dice, bueno, yo tengo mejor posibilidad de Él no es tener pedófilo. acceso a niños. Él no es estando pedófilo. ahí. Él se convierte en un criminal atroz, pero él no es pedófilo. La pedofilia está muy bien definida y estas son las cosas que uno tiene que decir, porque están usando palabras, el periodismo tiene derecho a usar palabras. No, pero la iglesia lo pederasta. Pero son más acientíficos. O sea, para mí la iglesia por definición es acientífica. Entonces, yo no puedo analizar a través de la religión, pero la ciencia explica que la pedofilia es la atracción obsesiva de un ser humano sobre niños, pero niños por debajo de 10 años. Existe una disminución de la sustancia gris de nuestro cerebro en las áreas donde hay placer, en los pedófilos, igual que en los obsesivos. Entonces, no podemos hablar que este criminal, porque ya es un criminal atroz, era pedófilo. Él puede tener la efebofilia. Señores, Platón, desde la academia y el liceo, tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, los postsocráticos, eran o sea, tenían relaciones con los jóvenes. Alejandro Magno tenía relación con los jóvenes. Pero cuando nosotros ponemos en YouTube ahora mismo, ponemos pederastia en la Iglesia Católica, encontramos al Papa pidiendo perdón. Sí. La pederastia, como se puede considerar. El Papa pide perdón. Tenemos a un... Sí, pero eso es otra cosa, no es pedofilia. Pero vamos con la pederastia, entonces. Ahora sí. Él es pederasta. Claro que sí, es un pederastra y es un criminal. Explique el término. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿qué es pederasta? El pederasta es aquel hombre que ejerce de manera... abusiva. Mira, y ese otro punto, porque esto es consensuado, me parece a mí que esto va a parecer muchas cosas, como el famoso tema del Llena Jaibar, es la misma dinámica. Es el niño o el incubo chantajeando al súcubo. Es lo mismo. Sí, pero ahí entra, es la misma dinámica. Pero ahí entra el plano normativo y te dice que cuando una persona tiene menos de 18 años, tú no puedes atribuirle que tiene la capacidad de discernir ni de decidir libremente. El hombre a los 18 años tiene 7 años preñando. Usted no puede evitar la pulsación biológica desde que de los 13 años el niño tiene la misma actividad sexual que un hombre. Pero usted lo degeneró, usted era un adulto con con estudios, con autoridad y poder. Y además usted sabe que está prohibido. A donde yo voy que este criminal es producto del celibato, que es la imposición social que se le da. Señores, el celibato no es por nada que no sea económico, ¿eh? La Iglesia Católica no deja que los padres preñen para que el colegio o las cosas no lo hereden otros, sino el Vaticano. No existe otra razón que los curas no puedan tener hijos o no puedan aceptar hijos, es por cuestiones legales, económicas. Ni siquiera una prohibición bíblica. Ni siquiera una es económica. Pero dicho de ese modo, exculpa al hombre. Entonces él no es responsable de sus actos. Tiene una excusa biológica. La excusa biológica no va. Obviamente que no tiene una excusa biológica. Lo que yo estoy dando el análisis fenomenológico del caso. Pero hay unos límites jurídicos que la sociedad establece. Incluso morales que tú predicas. Ustedes todos tenemos, o sea, todos los que tenemos hijos varones, inconscientemente lo que queremos es un castigo.
Pero realmente tenemos que analizar las cosas de manera fría. Van a seguir pasando. Mientras los curas no puedan tener relaciones, mientras el celibato estúpido, antinatural que existe, van a existir los casos. Hay gente que pide, dice que le hagan estudios, que se analice antes de entrar. De eso vamos a hablar en un momento, porque yo quisiera ver antes de ingresar a... sí, y que le den seguimiento a la supervisión. Pero antes de ir con ese tema, quisiera que pusiéramos la historia de la familia del cura. Crimen atroz, circunstancia atroz. La familia no lo cree. Está en negación total. Vamos a ver a la familia. Sin embargo, vamos a ver la historia de la familia. Sin embargo, se sabía, porque había rumores. Vamos a ver a la familia del sacerdote. Esta es la circunstancia atroz. Yo no lo creo, hasta que él no me lo confiese, que yo lo vea, de ahí, como yo he conversado con él toda la vida, que me lo diga de ahí, yo no creo este hecho. Considerado como el ejemplo y el orgullo de una familia de 12 hermanos, de los cuales uno falleció, los parientes de Elvin lo definen como una persona obediente desde su infancia. Elvin es el orgullo de nuestras familias. De 6 varones, él es el orgullo de nuestras familias. Un espejo radiante, donde no pueden mirar. Hoy me siento consternada, totalmente consternada, cuando ver que me quieren poner ese espejo negro. Entonces tenemos una tristeza inmensamente. Ese muchacho no se sentía para nada. Mi hermano, nosotros nos reuníamos como hermanos. Sabes que cuando uno está en familia, uno siempre está hablando y todo junto y en church y eso. Él se subía con una Biblia, todo el tiempo con una Biblia en la mano. Y sin él ser sacerdote, a él le decían el padrecito. La familia del sacerdote dice que para creer la versión conocida de este hecho, debe el mismo Elvin confesarlo de frente a ellos. Nunca, sí, nosotros por eso que estamos totalmente inocentes, porque mi hermano nunca se rebeló con nada de eso, con nada. Hace como 3 semanas que le dijo a mi hermano, Rafael, que un muchacho lo estaba hostigando por dinero, no le dijo más nada. Mi hermano le dijo, no, olvídate eso, es problema de él y yo. No nos explicó nada, no nos explicó más nada. Por su comportamiento, yo lo dudo, eso está en duda para mí. Yo no lo creo eso hasta que yo no vea que él lo diga con sus propios labios. Yo no lo creo. Que lo diga la prensa, que lo diga quien sea, yo no lo voy a creer hasta que él no lo diga. Narran que el pasado sábado el hoy detenido sacerdote visitó a su madre, el domingo ofició misa y explican que nunca mostró preocupación alguna. Mi hermano, que es una cosa que un crimen que fue el viernes, mi hermano estaba el sábado con mi mamá, dio la Eucaristía. El domingo dio la Eucaristía y hubo bautizo, porque yo no entiendo esto, ¿por qué están acusando a mi hermano? No entiendo estas cosas, no entiendo. Vecinos y amigos de infancia resaltan su buen comportamiento, por lo que no salen del asombro y expresan apoyo a Elvin y toda su familia. Sí, estudiábamos juntos, muchacho, se portaba bien en la escuela, no hablaba con nadie, en la escuela estudiaba y su iglesia. Yo no puedo ni hablar, porque eso no ha dado duro a toditos los vecinos, no es nada más su familia que ha sufrido eso. Esos muchachos no se meten con nadie, nunca han ido presos, nunca se han ido en nada. Si yo tengo esos hijos, ese que habló ahí, ese hijo mío, ese es el tercero. Él me trae dinero, yo tengo que saber de dónde él me está trayendo dinero, porque yo no puedo recibir dinero sin saber de dónde él me lo trae. En tantos niños que hay en la iglesia, el único que podía recibir dinero era él. Y el papá ordeñando la teta. Lo que tienen que, de un punto de vista, analizar bien este expediente y tú sabes, interrogarlo bien, porque dime tú, muchacho tranquilo del barrio que todo el mundo lo conoce y todo el mundo está consciente que el demonio le puede utilizar a cualquier persona, como a él, como a cualquiera lo puede utilizar. Eso me tiene a mí que yo no creo, estoy dudosa con lo que ha pasado con ese padre. Ese es un padre muy humilde, una persona muy humilde y de familia intachable. Y realmente estamos consternados. Lo que yo espero es que la justicia determine realmente qué pasó, cuáles fueron los hechos. No digo que sea inocente, pero tampoco lo culpo. Los familiares se quejan de que no han podido ver a su pariente desde el día de su apresamiento y piden que sean profundizadas las investigaciones en este hecho. Francisco Medrano, NCDN. La familia está en negación total. Hoy daba en el escenario de donde... Tremenda historia. Yo quiero felicitar a Medrano porque hizo el análisis del anverso de la historia. Pero claro, entonces, la familia tiene una reacción normal. La casa parroquial donde este cura está con muestras de sangre en todos los baños, en toda la casa, en el swap, en los cubos, en todo. Él mismo lleva a las autoridades al lugar donde está el cadáver, o sea,
y él confiesa. No parece haber duda sobre la comisión del hecho. No obstante eso, la familia está que no lo admite. ¿Esa negación a qué obedece? Bueno, la negación de que de la familia, eso es normal, es una reacción normal. Tú sabes cuáles son las etapas del encontronazo cuando pasa una tragedia. Kubler-Ross, los 5 etapas. Ellos están en negación y tienen derecho a decir que yo no creo que mi hermano lo haya hecho. Señores, un ser humano, un hombre, se convierte en un criminal atroz en cualquier momento. Todos tenemos de manera innata un criminal. Lo dice Goethe en Fausto, no hay falta. En el Fausto de Goethe, obviamente. No hay falta que yo no sea capaz de cometer. Y justamente la teoría de la desmitificación del superhombre, que es lo que plantea Fedor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, es eso. Cualquier ser humano se puede convertir en un criminal atroz. Pero yo decía anteriormente, y comencé así la intervención biopsicosocial, de que detrás de cada crimen atroz hay una circunstancia atroz. ¿Qué tanto? Y ahí viene la tolerancia típica de la pobreza, del tercermundismo, y principalmente en una isla como esta. ¿Qué tan tolerantes somos los dominicanos en muchos aspectos? ¿Qué tanto se podía saber algo de esta relación? ¿Qué tanto? O de este abuso. Porque ahí hay una señora diciendo, pero hay que averiguar de dónde ese muchachito traía los cuartos. Eso es una realidad, señores. Ustedes no podemos solamente sesgarnos en el crimen, sino es una realidad. ¿De dónde viene? Eso es el cura que le da cuarto. Señores, ya eso crea toda una dinámica de negación de todo el mundo porque no le conviene. No le conviene. Entonces, es una situación atroz en una circunstancia atroz, en un país tercermundista. Y vuelvo y caigo. En el individuo, el celibato, el problema de la represión. Obviamente, ¿con quién bregan los curas? Con niños. Muchos de los curas vulnerables. Con niños, son vulnerables. La homosexualidad en el mundo no es un problema sexual, es un problema de poder. Y eso está demostrado en los monos. O sea, las sociedades animales también existe la homosexualidad como una manera de poder. Entonces, en estos lugares, ¿quién mantiene el poder? El cura. Hablemos de este hombre. Dice la familia, nosotros no lo creemos, una de las razones que da es, el hecho se comete el viernes, el sábado él visita a la familia y está normal. El domingo celebra misa y bautiza. Eso es como demasiado frío. Explícanos la transición. Muy simple, no, la etapa de negación. Él mismo, el que acaba de matar. Sí, claro que sí, él está en shock todavía, él no plantea. Fíjate que la conciencia comienza a calcomer a Raskolnikov semanas después. Entonces, el ser humano tiene esos procesos de negación, lo va a negar en un momento dado. Sin embargo, en la misa del domingo, según investigaciones, él habló de ¿qué? No confíen en nadie, del chantaje. Sí, eso no lo vi. Entonces, pero ¿cuándo se quiebra? El tipo que se quiebra en esta semana. En esta semana el tipo se quiebra. ¿Él no está quebrado todavía? No, él no está quebrado. Él es consciente de señores, que ese cura parece más un narcotraficante que mire, señores, la peladita que él tiene, posiblemente se la sugería el muchachito, O sea, la barbita que tiene, el corte de barba, míralo ahí, el corte de esa barba es de un jevito, no es de un cura. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción ideotípica del cura con cara angelical. O del cura con cara angelical o como la de Padre Rogelio. O como la del Padre Rogelio. Pero este es un muchacho. Pero eso no es un prejuicio. Este es un muchacho. No es un prejuicio que puede motivar ahora que todo el que ve una barba así crea que está frente. Mira, esa barba está demasiado cuidada, Edith. No quisiera yo, pero un cura se cuida. Las barbas están demasiado. No. Mira, yo tengo barba ahí, tengo 3 días que no me afeito. Tener las barbas cuidadas implica cierto nivel narcisista. Mira, Eddie es un cura. Doctor, es un cura que tiene relación con jóvenes. Tú no le has visto. ¿Tú estás hablando de un acicalamiento propio de qué? Ajá. Del predator, del abusador, del reprimido, el celibato, poniendo a un hombre a poder de alguna forma desviar su vínculo y su energía sexual. Pero hay un hecho. Por eso es atroz. Ahora, el delito, como dice Díaz, el delito como tal, Héctor, ese hecho criminal, destruir una vida, enmascararse de esa manera, una persona a quien se presupone que debe hacer todo lo contrario, ¿cómo impacta todo esto a la misma iglesia, a la familia, al ciudadano común? Yo creo que, vuelvo y te digo, en tercer mundo seguirán pasando estas cosas y nosotros los dominicanos, dentro del tercer mundo, somos de las sociedades más tolerantes con todo.
desde el alcohol, nosotros vemos desde la corrupción, desde todo. Tú ves que en los barrios, la tolerancia es muy fuerte, la pobreza y la tolerancia van de la mano. Y cuando termina el entierro, que empiezan a echarle la cerveza, ya es una manifestación de... Nosotros habíamos hablado de cultura, subcultura. Si estamos hablando, como decía Eddie al principio, que desde los 10 años ese niño era aparentemente abusado. Ese niño tuvo la capacidad de convertirse en un líder, era un muchacho que bailaba, era un muchacho que estaba desplegando toda una energía. No lo quiero estigmatizar, obviamente, no, para nada. Pero estaba desplegando una energía y tenía peso específico. Y entró en la típica tradicional. Lo que pasa es que se oye feo, Ricardo, manejar el punto al revés. Es como un famoso abogado amigo de ustedes dos que dice, no, yo me pongo un traje de buzo cada vez que yo entro a esa piscina amigo, de no. ese. No, abogado. Abogado, no amigo tuyo. Un abogado, no amigo en el código está bien. En el código de Hammurabi, entonces, en el código de Hammurabi, 2600 años antes de Cristo, la pedofilia, la pederastia estaba castigada. Ya éramos sedentarios. Estamos hablando de una de las ciudades más organizadas de la historia. Porque la pedofilia es ilógica. Tú no puedes tener relaciones con quien no puede parir. Evolucionalmente eso es una realidad, pero tenemos 10.000 años de eso. Tenemos 10.000 años de inhibición y eso sale, obviamente no sale todos los días. ¿Le queda mucho el celibato? No, creo que no. Creo que, mira, hablaba del padre Francisco. Ahí está la imagen con la cerveza. Mira eso. Mírala aquí, mira eso. aquí, acá. Míralo acá. Sí, esa es una imagen muy típica de los entierros ahora. Observen qué bueno que más que psiquiátrico, algunos dicen que es un análisis antropológico. Eso es totalmente antropológico, es antropológico. Y asocial. Ahí tenemos que hablar con Tahira sobre lo que está pasando con muchos jóvenes, pero bueno, a fin de cuentas es... pero mira, la cerveza no cesa. ¿Cuántos de esos que están ahí sabían la situación? ¿Cuántos de esos que bailaban reggaetón con el muchacho y que sabían que él tenía quizás sus preferencias, lo aceptaban y sabían que él tenía una relación? Pero señores, se puede hablar de relación, no hay relación entre un adulto y un menor de edad. Ahí vienen los tradicionales tecnicismos sociológicos que impiden pero esto es un ver tecnicismo la jurídico, parte. no hay una relación. Bueno, nosotros desde la biología lo vemos como un criminal atroz. Claro. Como un criminal atroz. Pero una atrocidad que se comete en un momento dado, fruto de una circunstancia atroz. Es una relación distópica, atrófica, perversa y amoral. Es totalmente amoral. Enajenante. Pero en la pedofilia, por ejemplo, no es lo mismo que un hombre de 19 años tenga relaciones con una niña de 15. Que un hombre de 40 tenga relación con una de 10. Entonces, ahí voy, el atenuante. Pero el atenuante se va, mira, alargando. Entonces, definitivamente, mientras la homosexualidad sea reprimida, hubo una buena reacción de la iglesia, y digo no buena porque nunca las reacciones de la iglesia eran tan prontas. Y el episcopado... Mira, las declaraciones del Papa son tan ilógicas desde el punto de vista biológico, que él dice, vamos a ponerle filtro a los que vayan a entrar. En otras palabras, vamos a coger solamente predatores masculinos para que se conviertan en célibes. Óyeme, eso no tiene la más mínima lógica real. ¿Quiénes son los que pueden ser más célibes? Aquellos que tienen los niveles de testosterona más bajitas y que no son predatores. Entonces, usted no puede coger ahora a macho de hombre a ser seminaristas. Lo que pasa es que hay una cosa que se está, por la realidad que ha pasado con la iglesia con este tipo de casos, y es el encubrimiento. O sea, es decir, nosotros en la iglesia no estamos dispuestos, es lo que dice el Papa, a seguir tolerando, encubriendo, trasladando y postergando, negando la posibilidad incluso de acceso a la justicia. Esa fue la parte más importante del estudio John Jay. No fue la parte biológica donde se demostró lo que es la pedofilia y se diferenció. Fue el constante encubrimiento que tuvieron. Pero no solamente eso, que propagaron la pedofilia porque cambiaban al mismo predator, al mismo animal, a diferentes feligresías. Pero si hay un cambio de hicieron que tuvieran contacto con más niños por más tiempo. No solo hay un cambio de actitudes positivas, o sea, en el sentido de que dice, lo que está diciendo, por ejemplo, el comunicado del Arzobispado de Santo Domingo, dice, nosotros pedimos perdón, esto no es... No, claro, eso no son esto no nos representa y nosotros haremos lo posible, acompañamos a la víctima. Ese es mi punto, Esto es un individuo.
pero un individuo que fue creado socialmente para que muchos de ellos y los que tuviesen la predisposición cayeran en esto. Esto, todavía con Weselowski hubo ciertos cizagueos. No, hubo defensa directa de muchos que han hablado. Tenemos por supuesto que sí. 2 videos que quiero que vean. Un video llega de Chile. En Chile, UNICEF hace una campaña contra el abuso sexual infantil. Quiero que lo veamos, presten atención a las letras para hablar con el psiquiatra. Después tenemos un spot de una campaña que es de los carabineros de Chile contra el abuso sexual infantil, que puede dar una idea del tipo de gestión que se puede dar en nuestro país de orientar a la gente. Hay mucha gente desorientada. Esa familia de ese niño es una familia desorientada, que quizás no actuó a tiempo, también partiendo de ese joven asesinado. Vamos con los 2 videos. Primero, el de la campaña de abuso sexual infantil de UNICEF y segundo con la de los carabineros. Te voy a pillar, te voy a pillar. No. Ya, pues sin esconderse. Te pillé. Ahora nos vamos a quedar calladitos, pero no le vamos a contar a nadie. Esto es un secreto entre tú y yo. Si notas algo en tus hijos, llama al 147 Fono Niños. Ayúdanos a detener el abuso sexual infantil. A partir de hoy queremos compartir con ustedes, vamos a la semana que viene, varios videos de estas características preparados por UNICEF de alerta. ¿Qué le pareció? Excelente, pero eso trata exactamente la pedofilia. Sí. Este crimen es más en la efebofilia y es más en otro contexto. Quiero recordarte, esto es puro, eso es precioso. Quiero recordarte un caso que nosotros discutimos. John Wayne Gacy, que era un payaso que le atraía a los niños. Y era tan agradable y tan tierno que hasta la primera dama de los Estados Unidos en ese momento la mayoría se hizo de los fotos payasos, con él. Eddie era un bárbaro, un depredador. Los payasos también tienen un sesgo de personalidad hacia la preferencia sexual. Entonces, el Boy Scout, señores, el caso de Baden Powell, el creador de los Boy Scouts, se le acusó en un momento dado, se le sugirió en un momento ahora dado, en esa etapa, que hace un hombre vestido de niño todavía con pantalones cortos. Fíjate que realmente hoy Lipovetsky le llama fenómeno adolescente. Así mismo no quieren abandonar la niñez ni la adolescencia, ¿di? El síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. ¿Peter Pan? Este sujeto, y es mi última pregunta, ahora ya enviado a la cárcel. Ya en esa fase. En esa fase, si fuera a un consultorio no psiquiátrico. No doy un chele por la vida de ese joven en los próximos 3 meses. Sí. Ahí se lo están rifando ya. En Najayo se lo están rifando. ¿Que quién que le va a dar? Ayer le dio una fotógrafa, le da un camarazo. Y es lo que más le conviene a la iglesia. La fotógrafa hace esto, señores. Oigan, una fotógrafa de un medio de comunicación. Sí. Lo llevan, era tanto el pique que tenía, que le da el camarazo aquí en el cuello y él hace. Sí, esa es la reacción típica de la sociedad frente a la pedofilia. Por eso, cuando uno maneja estos temas, yo dije al principio, señores, estos temas son difíciles, porque cuando usted entra al análisis biopsicosocial, usted tiene que tocar puntos que a todo el mundo le duele. Sí, Héctor, ¿por qué hay esa reacción de los demás presidiarios incluso contra este tipo de mecanismos de proyección? Hacer algo bueno hasta en la cárcel. Los short eyes, así se conocen a los violadores de niñas en los Estados Unidos. Matar a los short eyes
y fue una película famosa en los Eso 70. será lo bueno. Eso es normal. El policía es así y se voltea y los matan ahí mismo. Entonces la vida Le de ese recomienda a clérigo, que lo protejan. no, la vida de ese clérigo no vale un chele, y a la iglesia le conviene que lo desaparezcan como hicieron con Woselowski, porque acuérdate que todavía la iglesia tiene su venenito, señores. Recuérdense que eran enfermos con los venenos. La cicuta se le entregaban a los papas en el Vaticano. Los Borgia hicieron de la cicuta una realidad. ¿Qué pasó con Woselowski? ¿Dónde está Woselowski? Ellos aspiran a que se juzguen la verdad. Eso es lo que dice. El Papa le queda grande a la feligresía católica. Este Papa, yo admiro a este Papa. Pero cuando habla de filtro, lo que está diciendo es, lo que tenemos que cambiar son predatores homosexuales por predatores heterosexuales, que es lo más común. No sé, no sé, lo he visto y en estos días ahora a raíz de esto lo busqué, pidiendo perdón varias veces y hablando de los controles. Hay una serie de normativas. Hay una cosa cierta, y este es el final, que quizás sería bueno hablarlo incluso con alguien de la jerarquía católica, en el sentido de que la iglesia ha dicho, esto es un problema, y ayer conversaba con alguien que es de dentro y decía, eso es un sufrimiento para ellos, obviamente. Claro, el celibato es algo... No, el caso que ha ocurrido, claro. esta muerte, es un tipo que es su hermano, o sea, que iba con ellos. Hay gente ahí que ha dado su vida, gente decente, que toda su vida ha entregado su vida a un proyecto con una fe, creyendo, se involucra en una religión, se consagra y la vive de manera decente, que nunca ha lastimado a nadie. ¿Tú sabes a quién es que más daño le hace este crimen? A la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque sigue estigmatizando homosexualidad con pedofilia, lo cual no es cierto. Y con depredación pero, y crimen. Sigue estigmatizando. Pero la gente lo ve más como cura. Es un cura, el escándalo está en que es un sacerdote que vestido de una sotana con la autoridad que le da eso, ha cometido un acto de esta naturaleza. Bueno, pero se ve cura homosexual pedófilo. Sí, pero hay una posición de poder, de jerarquía, de dominio. Totalmente, que es la razón biológica por la cual pasan estos casos. Pero como no se explica solamente por la biología, sino también biopsicosocial, por eso mismo. Hay un patrón. Comenzando por lo bio para poder prevenir lo social. Señores, nos vamos ya, nos están diciendo. Solo una cosa, al final. Sí. ¿Va a seguir cometiéndose este tipo de hechos? Mientras el celibato exista, van a seguir. Pero ocurren nuestros hechos fuera de la gente que no es célibe. Sí, pero estamos hablando de los curas. Estamos hablando de la circunstancia clerical. Digo yo, pero no es por ser persona, hombres que igualmente hay hombres degenerados, seres humanos degenerados. No, que no son curas. Que no son curas también. Entonces, no sé, porque yo pero veo tanta gente que es célibe y no hace hoy eso. El tema tú lo trajiste porque fue un cura. Pero digo yo, hay mucha gente que no es, que es cura y no hace eso, o sea... La mayoría de no los curas... Tú debieras de acompañarnos de cuando en vez. Bueno. Es que si me meto con la cicuta me sacan de aquí. Entonces, vámonos ahí. Gracias, doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Hacemos un cambio y estamos regresando de una vez.